cada clase. Con fe, María Alexandrita, con fe que sí va a estar por acá. Con fe, con fe. Ya está, vamos a ir comenzando, chicos, con el tema. Con este hermosísimo tema que es estática de fluidos. Mire, el tema de estática de fluidos estudia básicamente los líquidos, bueno, líquidos en reposo y gases en reposo. Los gases en reposo los estudia la neumostática y los líquidos en reposo la hidrostática. Vamos a concentrarnos en el tema de hidrostática. Estudia los líquidos en reposo. Ahora, dentro de esto vamos a ver algunos conceptos como la densidad. La densidad de un cuerpo es una cantidad que relaciona la masa que tiene ese cuerpo entre el volumen. La densidad del cuerpo sería masa del cuerpo entre su volumen. La masa en kilogramos, volumen en metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad se mediría en kilogramos por metros al cubo. Ahora, chicos y chicas, en este caso, la densidad que es conocida es la del agua. A ver, te coloco acá. De repente no está. En el chat te estoy colocando, a ver. Ya está. Esa es la densidad del agua. 1 gramo por centímetro cúbico, que es igual a decir 1000 kilogramos por metros al cubo. Esa es la densidad del agua. Ahora, para la densidad del agua, no me importa qué masa de agua haya. Puede ser 1 gramo, 1 kilogramo, 20 kilogramos. La densidad, estando a la misma temperatura, va a ser la misma. La densidad del agua va a ser la misma, ¿ya? Va a ser la misma. Ahora, entonces, la masa en kilogramos, volumen en metros cúbicos y la densidad en kilogramos, metros cúbicos. Lo que coloqué en el chat, ya sabe que es la densidad conocida, la del agua. 1 gramo por centímetro cúbico, que es igual a decir 1000 kilogramos por metros al cubo. Ahora, cuando tiene líquidos imisibles, o sea, líquidos que están uno sobre otro y no se mezclan, esos líquidos se llaman imisibles. Cuando tienes esos líquidos imisibles, el líquido que está abajo es el que tiene mayor densidad. El cuerpo que está abajo es el que tiene mayor densidad. Ahora, la presión, si tienes una cierta fuerza, aquí F, hay que descomponerla, ¿ya? Fuerza diagonal y componemos. La fuerza, esta fuerza tangencial y la que es forma 90 grados se llama fuerza normal. Esta fuerza normal es la que me interesa. La presión se calcula como esta fuerza normal entre el área. La fuerza normal entre el área sobre el cual está actuando esa fuerza. ¿Ya? Eso de acá es para calcular la presión. Y la presión se mide en newton por metros al cuadrado y esto se hace pascales. La presión en el sistema internacional se mide en pascales. En este caso, chicos, si el área es grande, la presión es pequeña. Si el área es pequeño, la presión es grande. Por ejemplo, si alguna vez de casualidad de repente con una aguja te has hincado, ¿qué es lo que pasa? El área de la aguja es pequeñísima, por lo tanto la presión que experimenta es muy grande. La presión es muy grande, ¿ya? Eso es lo que... Y de repente, yo he visto en los polos, por ejemplo, los esquimales utilizan un calzado que es con la base ancha. ¿Por qué? Porque si el área es grande y ya la base es ancha, entonces la presión que le ejerce a la nieve es pequeña, es menor. Y de esa manera puedes caminar con menos probabilidad de que te hundas. No sé si alguno de ustedes ha ido a un nevado, un lugar así. Cuando no vas por el camino correcto te puedes hundir. Te puedes... Ah, ya. No, bueno, me avisa cualquier cosita, ¿ya, José? Entonces, cuando me fui una vez a un nevado, en este caso a un nevado que es el Pastor Uri, yo me acuerdo que llegamos en este caso caminaba por el camino, hay un camino especial, decía, no te vayas, no te alejes de este camino. Y a veces travieso es un nevado, me iba por otro lado y luego terminaba con la nieve hasta la más arriba de la rodilla. Me hundía de verdad. Parecía gracioso, pero
Es porque el área de tus zapatos normalmente es relativamente pequeño, la presión que le ejerce la nieve es grande. Pero si tuviera un calzado con área más grande, mayor, entonces lo que ocurriría es la presión que le ejerce la nieve sería menor. Entonces hay más posibilidad de que camines sin hundirte, ¿no? Justamente con la presión. Entonces presión es fuerza normal entre el área. Ah, ya, tómale tu captura, a ver. ¿La tomaron captura? A ver, en este caso, chicos, vamos a ver. Cuando tenemos en un líquido, experimenta, gracias, Dulcito, en un líquido a una cierta profundidad experimenta una presión llamada presión hidrostática. La presión hidrostática aumenta con la profundidad. La profundidad se mide desde la superficie del líquido. De ahí descendemos, ¿ya? Descendemos. Y a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. ¿Cómo se calcula? Densidad de líquido por la profundidad por la aceleración de la gravedad. Papel higiénico, así, presión hidrostática es papel higiénico. Presión hidrostática es densidad de líquido por la profundidad por la aceleración de la gravedad. Esto de acá es la densidad de líquido en kilogramos metros cúbicos. H la profundidad que se mide de la superficie. ¿Qué es aceleración de la gravedad? ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta que conforme nos vayamos yendo más abajo, conforme la profundidad aumenta, la presión hidrostática también aumenta, ¿ya? También aumenta. Todo esto, propiedades de los líquidos, por ejemplo, una persona conforme va sumergiéndose cada vez más y más, ya el aire, los pulmones tienen menor cantidad de aire, la presión aumenta y encima el aire que está ahí está a una presión elevada. Entonces, salir, por ejemplo, un buzo está a una cierta profundidad, salir violentamente es peligroso, tiene que ir subiendo poco a poco, porque el aire a esa profundidad está a una densidad muy, muy grande y cuando sale violentamente puede terminar colapsando tus pulmones. Esto lo vi y había una película que me parece muy bonita, la vi ya, justo ayer estaba dando en un canal de cable que es Hombres de Honor, me parece, ajá, sí, buena esa película. Y ahí justamente hablaba de un poquito sobre eso y me dio curiosidad también averiguar un poquito más. ¿Habrá visto la película? Hombre de Honor se llama donde un personaje en Estados Unidos, morenito quería ser buzo y le hicieron la vida imposible, pero al final lo consiguió. Muy bonita, una excelente película. Ahora, acá cuando tenemos varios líquidos, quiero calcular la presión hidrostática en el fondo, cuando tiene varios líquidos, la presión hidrostática en el fondo, ¿cómo se calcula? La presión hidrostática de este líquido 1 más la presión hidrostática del líquido 2 más la presión hidrostática del líquido 3. Sumas las presiones hidrostáticas de todos los líquidos y me da la presión hidrostática total. Cuando usamos en este caso presión estática 1 más presión estática 2 más presión estática 3, no te olvides que para líquido 1 la profundidad es H1. En este caso, líquido 2, la profundidad es H2. Para el líquido 3, la profundidad sería solamente H3. Ajá, tómale tu captura. Ya está, ¿no? Ya está. Presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la presión que, en este caso, que ejerce el aire sobre los cuerpos que están alrededor tuyo. Por ejemplo, a ver, si alguna vez ustedes se han ido a Huancayo, esas zonas, o a la selva central, pasaron por Tiglio. En Tiglio te da el soroche, porque está a una altura, una altitud muy grande. Entonces, ahí hay menor cantidad de aire. Entre mayor la altitud, menor cantidad de aire hay. Te da el soroche, todos esos problemas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está acostumbrado a esa presión tan pequeña. Eso es lo que está pasando. Y si caminas por ahí, siente que te ahogas. Una vez en provincia yo jugué pelota y me hice una corrida allá en provincia no juegan como acá en losita, no, allá hay cancha, una cancha grande. Y me fui de arco a arco, corriendo, metí mi gol y me quedé tirado en el piso, media hora. No podía respirar, me estaba ahogando.
Entonces, ¿por qué? Porque ahí la cantidad de aire es mucho menor. Eso es lo que está pasando. Imagínate los jugadores de fútbol, los peruanos que se fueron a Bolivia, por ejemplo. No estaban acostumbrados a a esa presión. Si viste ese partido, los jugadores no corrían, corrían un poquito, o trotaban, corrían un poquito, no corrían, porque se ahogaban. Eso es lo que estaba pasando. Uno dice, ¿por qué no corres? Es bien difícil ahí jugar así en altura. Parece fácil, pero no. Si corres demasiado, en este caso, como falta oxígeno, vas a quedarte un buen rato ahí plantado porque para recuperar ese oxígeno que está perdiendo. Entonces, mira, la presión atmosférica es la presión de aire que está alrededor nuestro. A ver, si tenemos acá un barómetro en química, ¿has visto? Acá le colocamos mercurio, un tubo acá, por acá sellado, empieza a descender y se detiene cuando está a una altura de 76 centímetros de mercurio. Dice, entonces se iguala cuando está a 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática y la presión atmosférica van a ser iguales. Por eso de acá lo hizo Evangelista Torricelli y de acá determinaron que la presión atmosférica en función al mercurio sería 76 centímetros de mercurio o si no 760 centímetros de mercurio. La presión atmosférica a nivel del mar es una atmósfera, que es igual a decir 76 centímetros de mercurio, que es igual a decir 10 a la 5 pascales, que es igual que decir 100 kilopascales. Esta es la presión atmosférica a nivel del mar. Si nos vamos a mayor profundidad, la presión atmosférica va a ser menor. ¿Ya? Entonces, si vamos a mayor, en este caso, a mayor altura, la presión atmosférica va a ser menor. ¿Ajá? Y toma su máximo valor en la superficie a nivel del mar. ¿Y la presión absoluta qué es? Es como decir la presión total. La presión absoluta es como decir la presión total que experimenta un cuerpo. Se calcula la presión hidrostática más la presión atmosférica. La presión entonces absoluta es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Un tipo de problemas es este tubo en forma de U. Le colocas dos líquidos inmiscibles. Líquidos inmiscibles, no te olvides, son líquidos que no se mezclan. ¿Cómo resuelves este tipo de problemas? Buscas el líquido que está más abajo, que es el líquido verde. Tiene dos interfaces. Vas a buscar la interfase que está más abajo de este líquido verde, que es esta de acá. A partir de acá le trazas una horizontal. Y de este punto, la presión por encima es igual de este punto la presión por encima. En este caso, de este punto de acá, de este punto de acá, la presión por encima va a ser igual la presión de acá por encima. Ahora, si en este caso por encima de este punto está la presión hidrostática, más si está abierto el tubo sería más la presión atmosférica. Es igual a la presión por encima de este punto, sería presión hidrostática y si la tapa está abierta sería más presión atmosférica. Si por acá, por ejemplo, la tapa estuviera cerrada, entonces la presión atmosférica ya no entraría. Ya no entraría. De esa forma se resuelve ese tipo de problemas, que ahorita vamos a ver, ya un ratito más vamos a ver problemitas de eso. Ajá, hidrostática y absoluta. A ver, ¿cómo sería este ejemplito? Mira, es aceite. Está a una profundidad de 40 centímetros. 40 centímetros es entre 100 metros, entre 100 se convierte en metros. 40 sobre 100, la profundidad es 0,4 metros. La densidad del aceite es 0,8 gramos por centímetros cúbicos. Chicos, esto de acá 0,8 gramos por centímetros cúbicos es igual que decir 800 kilogramos por metros cúbicos. Ahora, la presión hidrostática en el fondo sería, esto de acá yo me acuerdo, papel higiénico. Ya, así, presión hidrostática es papel higiénico. Esto es la densidad del líquido. 0,8 gramos centímetros cúbicos es igual que decir 800 kilogramos por metros cúbicos, por la profundidad que es 0,4 por la gravedad que es 10.
sería 800 por 4, sería la presión hidrostática 3.200 pascales. Es igual a 3,2 kilopascales. Esto sería la presión hidrostática en este punto. Pero si yo quiero la presión absoluta sería la hidrostática, que vale 3,2 kilopascales, más la es la atmosférica acá, ¿ya? Más la atmosférica. Y la atmosférica sería 100 kilopascales. Entonces, 3,2 kilopascales más 100 kilopascales, acá me quedaría 103,2 kilopascales. Esto sería la presión absoluta. Ya la presión absoluta es la hidrostática más la atmosférica. Y la atmosférica a nivel del mar, ¿cuánto vale? 100 kilopascales. Simplemente se suma. Sin un problema, no me dicen de qué presión estamos hablando, entonces me dice solamente calcular la presión, entonces estamos hablando de la absoluta. Sí, gracias por la pregunta, José. Mira, cuando estamos a nivel del mar, sí, siempre va a ser 100 kilopascales la presión atmosférica, siempre, ¿ya? Normalmente casi siempre trabajamos con 100 kilopascales, pero si me hablan de que está en otro lugar que no está a nivel del mar, te tienen que indicar cuánto es la presión atmosférica. Ya ahí tendrías otro valor. Ajá, muy bien, Josecito. Eh, Principio de Arquímedes. Dime, ¿preguntas? No preguntas, ya está. Mire, en este caso, chicos, Arquímedes fue un personaje que habrás escuchado su historia, ¿no? Que un día descubrió una propiedad con una corona de oro y se fue gritando por toda la ciudad desnudo diciendo Eureka, Eureka, ¿no? Que significa le encontré o lo hallé. Pero, ¿qué cosa descubrió este personaje? Mira, el principio de Arquímedes son estos. O sea, acá tenemos un recipiente lleno de líquido, a punto de rebalsar, y acá le colocamos un recipiente porque si rebalsa llegaría acá. Si sumergimos un cuerpo, un cierto cuerpo, primera propiedad, el volumen del cuerpo sumergido en el líquido es igual al volumen del líquido desalojado. Volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del líquido desalojado. Y además, si este líquido, calculamos el peso de este líquido desalojado, este peso líquido desalojado va a ser numéricamente igual a ¿qué? Numéricamente igual a la fuerza de empuje que experimenta. Ya entonces, el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del líquido desalojado. Y el peso del líquido desalojado es numéricamente igual a ¿qué? Al valor del empuje. ¿Cómo el empuje? Todo cuerpo sumergido dentro de un líquido, todo cuerpo sumergido dentro de un líquido experimenta una fuerza vertical hacia arriba. Esa fuerza vertical hacia arriba se llama fuerza de empuje. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza vertical hacia arriba que se llama la fuerza de empuje. ¿Cómo se calcula la fuerza de empuje? Densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Donde la densidad de líquido, si estamos hablando del agua, es 1000, por ejemplo. G, la aceleración de la gravedad del lugar donde te encuentras, y V sum, esto es el volumen sumergido. No me importa el volumen de todo el cuerpo, solamente el volumen que está dentro del líquido. Se llama volumen sumergido. Ahora esa es la visita. Muy bien. A ver, seguimos. Miren, ¿qué es el peso aparente? Por ejemplo, si has tratado de cargar un cuerpo, de repente un compañero, en una piscina, dentro de una piscina, es más sencillo. Es más sencillo. Uno irá a adquirir superpoderes, no. Lo que pasa es que cuando cargas un cuerpo dentro del líquido, por ejemplo, una piscina, el agua te está ayudando a cargarlo, porque le está ejerciendo una fuerza de empuje. Por eso es más sencillo cargarlo. Entonces, el peso que tiene un cuerpo en el interior, aparentemente tiene un peso diferente. Aparentemente es más liviano. Ese peso se llama peso aparente. Y el peso aparente se calcula peso real menos el empuje. Acomodando esto, podemos trabajarlo así.
La fuerza de empuje es igual a el peso real menos el peso aparente. La fuerza de empuje es peso real menos peso aparente. Si dice un cuerpo pesa en el aire 80 newton y en el agua 70 newton, el peso en el otro líquido, en el líquido va a ser el peso aparente. Otra cosita que te va a servir bastante. El peso, sabemos que se calcula masa por la gravedad, pero el peso también se calcula densidad del cuerpo, gravedad por el volumen total. El peso es densidad del cuerpo, gravedad por el volumen de todo el cuerpo. Y cuando un cuerpo está flotando en un líquido, el empuje y el peso, ¿cómo son? Numéricamente iguales. Cuando un cuerpo está flotando en un líquido, el empuje y el peso van a ser numéricamente iguales. Muy bien. Bueno, lo bueno es que no estamos haciendo mucha teoría, ¿no? Eso es lo bueno. Ya está. Como te decía, si tienes un cuerpo que me hablan, el peso en el aire es 70 newton, por ejemplo, y el peso en un líquido es 60 newton, el peso en ese líquido, que es 60 newton, sería el peso aparente. Nada más es aplicarlo. Cuando te dicen el peso en un líquido determinado, eso sería el peso aparente. ¿Sí, Josecito? A ver, ¿cómo sería este caso? Este ejemplito, con respecto al empuje. Miren, vamos a ver. En primer lugar, está flotando. Cuando hablan de que está flotando, está en equilibrio. ¿Ya? Está en equilibrio. Hacia abajo el peso del cuerpo, hacia arriba la fuerza de empuje. ¿Cómo son? Iguales en valor. La fuerza de empuje y el peso van a ser iguales en valor. El empuje, ¿cómo se calcula? El empuje se calcula densidad de líquido gravedad por el volumen sumergido. Es igual el peso. Hay dos formas para calcular el peso, pero como me dicen la masa, el peso se puede calcular como masa por la gravedad. Chao gravedad. La densidad de líquido me dan de dato 300 por el volumen sumergido. El volumen del cuerpo es 6 metros cúbicos, pero cuando está flotando, está con la mitad dentro del líquido, ¿no? Está flotando con la mitad dentro del líquido. Así que el volumen sumergido sería la mitad de 6, o sea, 3 metros cúbicos. Es igual a la masa. Y la masa sería 900 kilogramitos. ¿Está bien? Esto sería para este ejemplito. ¿Sí, chicos? Listo. Acá se acaba la parte de teoría. Ahora sí, entra a tu parte, a tu practiquita. Espero que te vaya muy bien. ¿Tienes tu practiquita? Espero que te vaya excelente, chicos, en tu practiquita. Danisita, ya sabes, ah, perfecta, Danisita. Con fe, Danisita. Gracias, Tadeucito. Ya saben, chicos, que la fuerza los acompañe. 4:45 se cierra. Ya sabes, Arroncito, ah, perfect. Yair, perfect. Alexandra, perfect. María, perfect, ya sabes. Angisita, perfect. Fabricito, perfect. Cristian. Obvio, este, Cristiancito. Muy bien, 4:15 se cierra, así que ya saben, chicos, tienes tiempo. Con fe, con fe. Espero que no estén asustados.
¿Cómo vamos, José? ¿Cómo vamos? La buena nueva, a ver, ¿cuáles son las buenas nuevas, Josecito? Ujú, están entregando, todavía quedan unos 5 minutitos. Sí, todavía quedan unos 5 minutitos, chicos, para que se cierre, así que con calma voy dando la cosa que le vaya muy bien. ¿Por qué, José? Te morriqué. Vas a ver que el problema va a ser más también sencillo, no te preocupes, Josecito. Unos 3 minutos y medio todavía queda, chicos, pero todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, chicos. Ay, no, Juniorcito. Ay, ay, no te preocupes ahí. Ahí vamos a ver igual. Igual está bien, Junior. Igual está bien. Ujú, igual está bien, Junior. Y ahorita que veamos las respuestas en un ratito más, y ahí vamos a ver. Ya te vas a quedar sin dudas. Igual muy bien, Juniorcito. 12, Tadiosito. Ya. Ujú. Bien, también está bien, Tadiosito. No, Fabricito, no te preocupes. ¿Cuánto, Fabricito? Ahí ya les dije ya. El agua, toda la densidad, eso ya lo. Incluso está en el chat por ahí. La teoría, Fabricito. Ay, ay, ay. Alison también. Ay, Alison. Ah, su 118. Esta chica sí, ¿ah? Otro level, Alison. 118. Ya está. No se preocupen, ahorita vamos a ver un ratito más. Minuto y medio más o menos falta, chicos, para que vayan entregando. A ver. Ujú, todavía quedan unas 10 personas, todavía queda. Para que vayan entregando, te voy a quedar sin entregar el examen. Después te quedas triste. A su Yelito. Muy bien, Yelito. Perfecto. Excelente, Yelito. Ahí está, chócala, chócala. Muy bien, Yelito. Falta un minuto y tanto, ¿ah? Así que ya para que vaya entregando. No, no, Josecito, no. Eso es calor específico. Esa es otra cosita. Eso vamos a ver, me parece la otra clase. Ya para la densidad es diferente. Ya para la densidad es diferente. Ujú. Yo no fe, Cristiancito, porque. A ver, faltan segundos, ¿ah? Faltan segundos. Ujú. Muy José. Ah, ya, te vas asustando, Cristiancito. Muy bien, Cristiancito. También, a ver, chócala, chócala, muy bien. A ver cómo vamos, todavía quedan, ya, falta unos cuantitos nomás para que se. Ja, muy bien, Yolita.
¿Qué pasó, Josecito? Ya se va a cerrar, me parece. Ujú. Listo, ya está, ya se cerró. Dificultades en la primera, ¿no? En la teoría. En las otras, no mucho. En la teoría siempre, ¿ah? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Si solamente para... Este... No es tan difícil, ¿o sí? Vamos a verlo, ¿ya? Eh, en la número uno de teoría me dice, ¿verdadero o falso? A ver, un momentito, ya. La densidad de 1 gramo de agua es menor que la densidad de 2 kilogramos de agua estando ambos a la misma temperatura. Eso es falso. ¿Por qué falso? Porque la densidad del agua va a ser la misma. ¿Ya? ¿Cuál es el valor? 1 gramo por centímetro cúbico o si no, 1000 kilogramos por metro cúbico, pero es constante. La primera falsa. La segunda, la presión hidrostática en el interior de un líquido disminuye con la profundidad. Falso. Con la profundidad va aumentando. A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Falso. La tercera, un cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza de empuje que tiene dirección vertical hacia abajo. Falso. La fuerza de empuje está apuntando verticalmente, sí, pero hacia arriba, no hacia abajo. En la 1 todos son falsos. Todas son falsas. En la número 2 hay un problema parecido que hicimos. Sería papel higiénico. Densidad, a ver, 20 centímetros es 0,2 metros, ¿no? 20 centímetros es 0,2 metros. 20 centímetros es igual a 0,2. Es la primera conversión que hacemos, la que está en el chat. Ahora, dice, la densidad de líquido es 600, la gravedad es 10. Densidad de líquido es, o la presión hidrostática sería densidad de líquido 600 por la profundidad que sería 0,2 por la gravedad que es 10, ¿no? Y esto de acá, ¿cuánto me quedaría? 1200. Ahí me quedaría en la 2, 1200 pascales. En la 2, la clave es avioncito. En la 2, avioncito. En la número 3, la fuerza de empuje es igual a el peso. En valor son iguales. El empuje sería densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Es igual, el peso, ¿cómo sería? Densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen total. Igual, simplemente se va la gravedad. La densidad del líquido, ¿cuánto sería? La densidad del líquido sería, me parece que es... 800, ¿no? 800, densidad de líquido. El volumen sumergido le voy a colocar V. Es igual a el peso que es densidad del cuerpo que no lo coloco por el volumen total que le colocas 2V. Divide y me saldría 400. En la 3 besito 400. Entonces en la 3 acá está, sería 400 kilogramos por metros al cubo. Ahorita en los problemitas vamos a ver algunos problemas parecidos, ¿ya? En la 3 entonces 400 sería la clave besito. 3, 4, que 400 besito. 2, 1200 avioncito y la 1, avioncito, falso, falso, falso. Eso es con respecto a tu examen, chicos. Y espero que te haya ido excelentemente bien. Muy bien. Ahora sí. Listo. Comenzamos con la preguntita, chicos. La número 1.
Avioncito, vamos a ver. En la pregunta número 1, chicos y chicas, dice, la presión atmosférica, mira, acá no estamos a nivel del mar, estamos en un lugar donde la presión atmosférica es 8.000 pascales. No, 80.000 pascales, ¿no? 80.000 pascales. 80.000 pascales la presión atmosférica. Dice, determina la presión total en el fondo. Si me hablan de la presión total, sería la presión, ¿qué cosa? A 10 metros, dice. La presión total y la presión absoluta, que se calcula la presión hidrostática más la atmosférica. La presión hidrostática, ¿cómo se calcula? Papel higiénico. Densidad de líquido por la profundidad por la aceleración de la gravedad. Más 80.000 pascales es igual que decir 80 kilopascales. La presión absoluta sería igual a densidad de líquido es agua, 1000 por la profundidad 10 por la gravedad que es 10 más 80 kilopascales. Multiplicando sería 100.000 pascales. Pero 100.000 pascales es igual que decir 100 kilopascales. Más 80 kilopascales, la presión absoluta es 180 kilopascales. 180 kilopascales en la 1, la clave es avioncito. Muy bien, Fabricio. Muy bien, José. 2. A ver, la número 2. Ya. ¿Qué dicen, chicos y chicas? A ver, vamos a ver. Avioncito, casita. Vamos a ver, ¿ah? Mire. Acá tenemos un recipiente, una piscina, 8 metros de profundidad, ¿no? 8 metros de profundidad. Dice, a 3 metros del fondo, ¿no? A 3 metros del fondo, quiero calcular la presión hidrostática aquí. A 3 metros del fondo. Pero no te olvides que cuando usamos la ecuación papel higiénico, la profundidad se mide no del fondo, sino de la superficie. Esa profundidad, ¿cuánto sería? De 5 metros. La profundidad se mide de la superficie. Tengo todo. La presión hidrostática sería papel higiénico. Sería densidad de líquido es agua 1000 por la profundidad 5 por la gravedad que es 9,8. La presión hidrostática sería 49.000 pascales, que es igual a decir 49 kilopascales. Y ahí en la pregunta número 2 salió casita. Casita. Muy bien. Muy bien. La número 3. Esa pregunta 3 es clásica.
¿Te refieres a la presión atmosférica? No, ¿sé por qué? Porque en este caso me piden la presión hidrostática. Cuando me piden, gracias por la pregunta, Wilmercito, cuando me piden la presión hidrostática, la presión atmosférica no me interesa. Pero si me piden la presión total o la absoluta, ahí sí es importante la presión atmosférica. ¿Está bien? Muchas gracias por la pregunta, Wilmercito. Muy interesante. Ujú. Casita, ya. Miren, escúchame, acá cuando me hablan de que flota con la cuarta parte de su volumen fuera del agua, del líquido, ¿ya? Cuando me hablan de la cuarta parte, para no trabajar con fracción, le coloco el volumen total 4V, porque 4V tiene la cuarta parte con un número entero. El volumen total le voy a considerar como 4V. Y fuera del agua está la cuarta parte, o sea, V. Y lo que falta estaría dentro del agua, que es 3V. Ahora, 3V fuera del agua y no, V fuera del agua, 3V dentro del agua. Si está flotando, hacia abajo el peso, hacia arriba la fuerza de empuje. ¿Cómo son? Iguales en valor. El empuje y el peso van a ser iguales en valor. El empuje se calcula como densidad de líquido gravedad por el volumen sumergido. Es igual al peso, que se calcula como densidad del cuerpo gravedad por el volumen total. Se va la gravedad, la densidad de líquido 1000 por el volumen sumergido, que es 3V, es igual a la densidad del cuerpo por el volumen de todo el cuerpo, que es 4V. Divide y la densidad del cuerpo sería 750 kilogramos por metros cúbicos. Esta es la densidad del cuerpo. Pero, si yo lo quiero trabajar esto a gramos centímetros cúbicos, vas a dividirlo entre 1000 y me quedaría 0,75 gramos por centímetros cúbicos. Ahí la pregunta número 3, la clave es muy bien, José. Excelente. Casita. Sí, Danielita, mira, gracias por la pregunta. No me dicen el volumen total, no me dicen. Entonces, yo para trabajar sin decimales, le he colocado 4V. Si, por ejemplo, me hubieran dicho acá la quinta parte, por ejemplo, entonces el volumen total le colocaría como 5V. Si hubieran hablado, por ejemplo, las tres séptimas partes, el volumen total le colocaría como 7V. Todo esto, ¿para qué? Para evitar trabajar con fracciones. Por eso lo estoy colocando así. No es que el volumen total es 4. El volumen total le he colocado un valor que me permita trabajar sin fracciones. Y eso sería 4 por V. Ya 4 por V. Ya es un valor arbitrario. Muy bien, gracias a ti por la pregunta. En la pregunta número 4, mira, yo hago este tipo de preguntas, ¿ya? Acá tenemos dos líquidos invisibles, A y B.
¿Qué se hace acá? Está abierto por ambos lados. ¿Qué se hace acá, chicos? Lo que vas a hacer es, busca el líquido que está más abajo, que es el líquido A. Tiene dos interfaces. ¿Cuál vas a escoger? La interfase que está más abajo, esta. De acá le trazas una recta horizontal. Entonces, la presión por encima de este punto es igual a la presión por encima de este punto. Punto M, punto N. La presión por encima de M es igual a la presión por encima de N. Por encima de M está la de líquido más la atmosférica. Es igual. Por encima de N está la de líquido más la atmosférica. Pero las atmosféricas se van, porque en ambos casos está abierto. Entonces sería, por encima del punto M, sería la densidad de este líquido por la profundidad, por la gravedad, es igual por encima de este punto, la densidad de este líquido por la profundidad, por la gravedad. Se va la gravedad, la densidad del líquido B, me dan de dato 600 por la profundidad sería 5. Es igual a ¿qué? La densidad de este líquido A, que sería 1000 por la profundidad, que sería X. Algunos pueden decir, pero esta profundidad está en centímetros, hay que pasarlo a metros. No, ¿por qué? Porque la respuesta me dan en centímetros, así como esta profundidad está en centímetros, lo dejo simplemente para que esta profundidad me salga en centímetros. 3000 es igual a 1000 por X, X sería 3 centímetros. En la 4 la clave sería casita. Muy bien, muy bien. ¿Por qué multipliqué la altura X? X es la fórmula. ¿Te acuerdas? Presión hidrostática, papel higiénico. Papel higiénico. Por eso, esta es densidad de líquido, profundidad por la gravedad. Esta es la fórmula. La presión hidrostática aquí es papel higiénico y acá también papel higiénico. ¿Sí? Es por la fórmula. Cosecito. Y esto de acá no es la presión, es la densidad acá. Esto es la densidad. ¿Sí? Es la densidad. Muy bien, gracias. La número 5. Está 1500 pascales. Sube una cierta distancia, le colocas X y la presión se reduce a la quinta parte. Miren, en este problemita, chicos, acá la presión es 1500 o 15000 pascales, ¿no? 15000 pascales. Sube una cierta distancia X y la presión se reduce a la quinta parte. O sea, sería un quinto de 15000, sería 3000 pascales. Voy a calcular esto. Mire, papel higiénico, pero con variación. La variación de la presión, la variación de la presión en este mismo líquido sería densidad de líquido por la variación de la profundidad por la gravedad. Variación de la presión es densidad por la variación de la profundidad por la gravedad.
La variación de la presión sería 15.000 menos 3.000 es igual a densidad de líquido, que es 150, por la profundidad, que es X, por la gravedad 10. Esta resta sería 12.000 es igual a 1.500X. De acá X sería ¿cuánto? 8 metros. Y la clave sería, claro, Fabricito, la clave sería la 5 besita. Muy bien, Fabricito. Muy bien. Ajá, la número 6. Vamos a ver, chicos, miren, tenemos aquí, los buzos profesionales pueden sumergirse hasta, ya, bueno, hasta 300 metros. Eso no es importante. Dice, un buzo puede sumergirse hasta una profundidad tal que la presión absoluta que soporta es 3 veces la presión atmosférica. ¿Qué es la presión absoluta? La presión total. Entonces, soporta una presión absoluta de 3 veces la presión atmosférica a nivel del mar. O sea, 3 veces por 10 a la 5. ¿Cómo calcula la presión absoluta? Como la presión hidrostática más la atmosférica, que es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica 10 a la 5. Y acá pasa a restar, y la presión hidrostática que soporta en el fondo sería 2 por 10 a la 5 pascales. Ya tengo la presión hidrostática. Ahora, ¿qué más usamos? Nada, si quiero la profundidad, es agua, papel higiénico. Presión hidrostática es densidad de líquido, profundidad por la gravedad. La presión hidrostática sería 2 por 10 a la 5. Es igual a densidad de líquido, agua, 1000, por la profundidad H, bueno, X, por la gravedad, que es 10. Y de esta manera, esa profundidad sería de 20 metros. La clave, la número 6, es casita. Muy bien, José. Muy bien, Fabricito. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Ya está, ¿no? Todo bien. Ya está. Pasamos a la siguiente.
Acá está. Pregunta número 7. Miren, la densidad del cuerpo humano es 980 kilogramos metros cúbicos. ¿Qué porcentaje del cuerpo humano queda por encima de la superficie? Fuera, ¿ya? Acá está, en el líquido, ¿ya? En el agua. Voy a colocarle que dentro del agua hay en este caso, un volumen X. Afuera, Y. El volumen total de la persona sería X más Y, ¿ya? X más Y. Voy a colocar que el volumen total de la persona sería 100V. 100V que representa el 100%. Por eso el volumen total de la persona le he colocado 100V. ¿Ya? Si acá fuera 70V, afuera ¿cuánto sería? 30V. ¿Cuánto representa 70%, 30%? Por ejemplo, para hacerlo así más fácil. Si esta persona está flotando en el agua, hacia abajo el peso, hacia arriba el empuje. Valores son iguales. El empuje se calcula densidad de líquido gravedad por el volumen sumergido. Es igual al peso que se calcula densidad de cuerpo gravedad por el volumen total. Chao la gravedad. La densidad de líquido 1000 por el volumen sumergido X es igual a la densidad de cuerpo que vale 980 por el volumen total que es 1000V. Y en este caso operando X sería 98V. Esto es X, el volumen sumergido. O sea, el volumen sumergido representa 98V, o sea, el 98%. Me dice qué porcentaje está flotando, o está fuera, mejor dicho, está fuera de la superficie del agua. ¿Cuál es el porcentaje, chicos, que está fuera del agua? ¿Cuánto es Y en porcentaje? Al ojo, al ojito. Si el 98% está adentro, claro, el 2% está fuera, ¿no? Por lo tanto, solamente 2 sube, que es el 2%, estaría fuera. ¿Está bien? Muy bien. En la clave, dinosaurio. Cuando te hablan de porcentaje, recuerda, es mejor colocarle al volumen total como 100V. Ya, cuando hablan de porcentaje, el volumen total le colocas 100V. Más fácil. ¿Y 100V representa qué cosa? El 100%. Muy bien, babies. Muy bien. Ya está, ¿no? Ya lo tienen. La 8. Ahora pues, sufran, sufran.
A ver, vamos a ver, chicos. Miren, en este caso tenemos aquí, a una cierta profundidad hay una presión hidrostática de cuánto de 10 a la 5 pascal. Hidrostática, 10 a las 5 pascales, ¿no? En este punto, a una cierta profundidad que lo voy a calcular. Papel higiénico. La presión 10 a la 5 es densidad del líquido agua 1000 por la profundidad H por la gravedad 10. Y la profundidad sería 10 metros. Ahora, le colocas en este caso, un desinfectante. Ahora la densidad de este líquido cambia. Ahora sería ya no 1000, sería 1,1 gramos centímetro cúbico, que es 1100 kilogramos por metros cúbicos. A la misma profundidad voy a calcular la presión hidrostática, que sería papel higiénico. Esto sería la densidad de este nuevo líquido, que es 1100, por la profundidad 10, ya lo calculé, por la gravedad, que es 10. Y la presión estática sería 11 por 10 a la 4 pascales, que es igual a decir 110 kilopascales. Ya tengo la presión hidrostática, 110 kilopascales. Ahora, entonces, como ya tengo la presión hidrostática, que es 110 kilopascales, voy a calcular aquí, chicos, voy a calcular aquí, en este caso, la variación simplemente, ¿no? La variación. ¿En cuánto aumenta? ¿En cuánto ha variado? Si inicialmente, a ver, la presión era 10 a las 5 pascales, que es 100 kilopascales, y al final es 110 kilopascales, ¿en cuánto ha variado? La variación sería la resta, y esto sería simplemente 10 kilopascales. Esto sería la variación, 10 kilopascales. La clave sería dinosaurio. A ver, ¿todo bien, chicos? Todo bien, ¿no? Espero que sí. Todo bien, chiquitines. Muy bien. Muy bien, chicos y chicas. La número 9. La presión, por ahí habla de la manométrica, es la presión de líquido, ¿ya? La presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica, o sea, la presión del líquido, en este caso, ¿ya? La presión manométrica es la presión del líquido. A ver, la 9, la 9.
Ujú. La presión que ejercen los fluidos sobre un cuerpo sumergido varía linealmente con la profundidad. Un buzo de 80 kilogramos desciende 20 metros de profundidad en el mar. Indique verdadero o falso, ¿ya? La presión atmosférica es 10 a la 5 pascales, la densidad del agua es 10 al cubo kilogramos metros cúbicos. Es 1000, ¿no? Uno, a ver, vamos a ver. La presión hidrostática sería papel higiénico. Sería densidad de líquido, que vale 1000 por la profundidad, en este caso, acá está 20 por la gravedad, que es 10. Esto sería 2 por 10 a la 5 pascales. ¿No? Esto sería, ¿qué cosa? La presión hidrostática. Pero sabemos que la presión absoluta sería la hidrostática más la atmosférica. O sea, la absoluta sería la hidrostática, que es 2 por 10 a la 5, más la atmosférica, que sería 10 a la 5. Y esto sería 3 por 10 a la 5 pascales. Con esto podemos resolver. ¿Por qué? Mire, dice la presión absoluta es el triple de la presión atmosférica. Si la presión atmosférica es 10 a la 5 pascales, la absoluta, ¿cuánto salió? 3 por 10 a la 5 pascales. Efectivamente es el triple. La segunda, la presión manométrica, que es la presión del líquido, es el doble de la atmosférica. La presión del líquido, acá está, la manométrica es la del líquido, que es 2 por 10 a la 5 pascales. ¿Es el doble de la atmosférica? Sí, ¿no? La atmosférica 10 a la 5 y esta de acá es 2 por 10 a la 5 pascales. Es el doble, verdadero. La tercera, la presión manométrica, la mitad de la presión atmosférica, ya no sale. Eso no es así, ¿no? La presión manométrica es esto, era el doble de la atmosférica. Acá dice que es la mitad. No, no, no. Ese es falso. Verdadero, verdadero, falso. Ahí la clave sería, muy bien, Fabricito. En la 9 sería la clave avioncito. Muy bien, muy bien. Ya está, ¿no? Ya lo tienen. La 10. Ahora vamos con la 10. Ya está. La 10, examen de admisión San Marcos 2016-1. A ver, examen de admisión San Marcos 2016-1. A ver, chicos y chicas. Ujú. A ver, a ver. Dinosaurio Junior, ya. Dinosaurio. Ya.
Junior, Cristian, Alison, dinosaurio. Ya. La presión absoluta es igual a la hidrostática más la atmosférica. La absoluta sería la hidrostática, que es papel higiénico, densidad de líquido, que es 1,18 por 10 al cubo, por la gravedad 10 por la profundidad 20, más la presión atmosférica, que es 101 kilopascales. Y operando, este de acá 10 al cubo, lo dejo, transforma en kilo. 1,18 por 10 por 20 me quedaría más o menos, en este caso, a ver, bueno, acá 101 kilopascales y lo que está acá 236 kilopascales. Cuando tú sumas esto, la presión absoluta sería 337 kilopascales. Ahí la pregunta sería la 10, la clave dinosaurio. Ajá, muy bien, excelente Junior, excelente Cristian, excelente Alison. Muy bien chicos, excelente Fabricio también. José también, excelente. Dino sale. Sí, ¿todo bien? ¿Todo bien con esta participación?